10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este Domingo de la Santísima Trinidad, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre el misterio más grande de nuestra fe, el misterio de Dios uno y trino que se revela por amor y nos deja conocer su identidad. Quisiera que comencemos reflexionando la primera lectura. Recordemos cómo el libro del Deuteronomio es este libro en el que Israel vuelve a releer su ley y su historia a la luz de las dificultades que ha tenido que vivir con el reino del norte ya perdido, y se replantea entonces su situación delante de Dios para volver a reconocer al Señor y caminar hacia Él como único Salvador. En este sentido, Israel comprende cómo Dios es un Dios al mismo tiempo inmensamente grande, pero profundamente cercano. El libro del Deuteronomio 4:32 en adelante dice lo siguiente: En aquellos días Moisés habló al pueblo y le dijo: Pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo un Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Entonces, la experiencia que tiene el pueblo es la experiencia de la trascendencia de Dios. La primera parte, ¿verdad? Hubo un Dios tan grande que le hable desde el fuego. Se refiere a la experiencia del Sinaí. Esta experiencia de la alianza al pie del Sinaí en el Éxodo 19, en la que Dios pues se manifiesta hablando a Moisés en el trueno, con fuerza, con fuego, dando a conocer su grandeza. Es un Dios grande. Pero no por ser un Dios grande, es un Dios que no sea cercano. Por eso, ¿hubo un Dios que haya ido a buscarse a un pueblo en medio de otro pueblo? Se refiere a cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo ha ido a buscar, lo ha sacado, lo ha cuidado con un amor inmenso. De esta doble revelación del Dios trascendente y cercano, se saca una conclusión lógica. Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. La primera verdad sobre Dios es que Dios es uno solo. No hay varios dioses, como en la antigüedad la mayoría de los pueblos consideraban. Hay un solo Dios, no puede haber un Dios tan poderoso como este, hay uno solo. No puede haber un Dios que ame tanto, que sea tan cercano, hay uno solo. No hay nada que se le pueda comparar. Entonces, la unidad de Dios, el monoteísmo, Dios uno y único, es la primera verdad sobre Dios, la primera verdad sobre Dios que tenemos que conocer. Verdad que Dios revela a Israel, verdad que incluso grandes mentes de la antigüedad llegaron a conocer por vía de la razón. Para conocer a Dios, lo primero que tenemos que recordar es que si es Dios, es uno. Dios solamente se puede entender como un Dios infinito, eterno, perfecto, trascendente. Esto es muy importante porque muchas veces olvidamos la naturaleza misma de Dios. Hoy es muy fácil, como por así decir, comprender, dejarse confundir por cosas tan sencillas como la pregunta de niños de colegio, de niños de escuela que ponen en crisis a los grandes, ¿no? ¿Y quién creó a Dios? Dios creó todo, pero ¿quién creó a Dios? ¿Cómo Dios comenzó a existir? Es que si comenzó a existir, no es Dios, porque Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin, es el fundamento de la realidad. Por eso es la realidad no creada, sino el ser que crea, de donde se derivan todas las demás cosas. Bueno, entonces, la primera verdad sobre Dios es que Dios es uno, es perfecto, es eterno, pero es cercano. Y es cercano porque es amor en sí mismo. Y esta es la segunda realidad más importante sobre el ser de Dios. Dios es no una soledad infinita, sino una trinidad de amor.
Esto es algo imposible de comprender con nuestras solas fuerzas. Es algo que el Señor Jesús ha venido precisamente a revelarnos. Jesús nos enseña que Dios es familia de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto se ve desde el principio del Nuevo Testamento, ya en la Anunciación, Lucas 1:26 en adelante, se ve como en el momento de la encarnación se encuentra el Señor, que envía a su ángel a anunciar a María el don de la encarnación. Se encuentra el Hijo, que es aquel que es encarnado y que será llamado Hijo del Altísimo, dice Gabriel, y el Espíritu Santo, que es aquel que cubre a María con su sombra. Más elocuente aún, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos con la Trinidad manifestada en el inicio del ministerio del Señor, Marcos 1:9 en adelante. Nos encontramos con el Hijo, que ha venido a ser bautizado en el Jordán, con el Espíritu Santo que desciende sobre él en forma de paloma, manifestando que Jesús posee la plenitud del Espíritu, y con la voz del Padre que dice desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Pero esta revelación sobre la Trinidad llega a un nivel mucho más alto a medida que la predicación de Jesús va avanzando. En el Evangelio de Juan, Jesús llega a explicar con claridad que el Padre y yo somos uno, ¿no? Juan 10:30, o sea, el Padre y yo son una sola realidad. Son dos personas, o sea, dos individuos que pueden decir yo, pero son una sola realidad. Y cuando habla del Espíritu Santo lo llama otro consolador, o sea, lo pone a la par consigo y lo llama otro. Por lo tanto, comprendemos que el Espíritu Santo también es un yo, es una persona. Y repito, conforme va avanzando la predicación de Jesús, esta verdad llega a expresarse en su plenitud más grande. El Evangelio de este domingo es aquel que expresa sin duda de manera más clara y perfecta esta realidad. Al final, justo antes de ascender, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19 da este mandato a los discípulos: «Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto yo les he mandado». Aquí hay una revelación sobre la Trinidad que es profundamente grande. Me parece que la elocuencia de este mensaje trinitario es clarísimo y bello. Vayan y entonces bauticen a todos los pueblos en el nombre, eisto onoma. El nombre, hay un solo nombre, se habla del nombre. Recordemos además que el nombre designa la realidad de la persona, y que es incluso un modo en el que Dios es llamado en el Antiguo Testamento, o por los judíos incluso de hoy, Hashem, el nombre, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eisto onoma tu patros, kai tu yuyu, kai tu agiu pneumatos. Aquí, siempre me gusta explicarlo de esta manera, tenemos dos posibilidades. O tenemos que decir que Jesús no sabe gramática, digamos así, o que efectivamente el Señor quiere comunicarnos algo grande. Porque nos dice, bautizando en el nombre, dice un solo nombre. El sustantivo onoma está conjugado en el singular, en el nombre. Pero luego son tres los nombrados: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al nombrarlos está cada uno de estos tres separados por la conjunción kai. Es decir, no es como escribiríamos en español, por así decir, el Padre, coma, del Hijo y del Espíritu Santo, sino está cada persona unida a la otra con un kai, con una conjunción, porque son una unidad. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que hay un solo nombre, y este nombre es del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Envía a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Jesús sintetiza de modo clarísimo y condensado la doctrina de la realidad, de la Trinidad. Es que luego la Iglesia ha categorizado en terminología que nos permite explicarlo de modo inequívoco, de modo profundamente claro. Pero el Señor Jesús ya ahora lo explica pues de modo hermoso. Entonces, existe un solo nombre. Este nombre es lo que luego la Iglesia llamará como esencia, una sola esencia, una sola naturaleza, un solo ser divino, un solo nombre.
pero este ser subsiste en tres personas, los tres yo, digamos así, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se comprende entonces que la Trinidad es una sola naturaleza en tres personas distintas. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. Y es muy bello comprenderlo así. Y es muy bello comprender que realmente el amor de Dios es inmenso, porque Dios es amor. Dios es este flujo de amor incesante. Si la naturaleza en Dios es una sola, lo único que distingue a las tres personas es su relación con la otra persona. El Padre es su paternidad, el Hijo es su filiación, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo que juntos son la fuente de la cual procede el Espíritu Santo. Entonces, efectivamente, Dios es amor en sí mismo, no es un Dios solitario, es una familia infinita de amor, una sola naturaleza en tres personas. En Dios las personas son su relación. El Padre consiste, digamos, su ser es estar dirigido completamente al Hijo, el Hijo al Padre, y el amor entre ambos, entre ellos, es el Espíritu Santo. Ahora, lo bello es que Jesús no solo nos cuenta de este amor, sino que nos mete en ese amor. Es interesante comprender en la segunda lectura, ¿no?, de este domingo de San Pablo a los Romanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. ¿Qué significa eso? Que no somos hijos de Dios por naturaleza, que no nacemos hijos. Sin embargo, somos verdaderamente hijos de Dios. Y en la adopción divina ocurre lo contrario. Leí en un comentario del padre Cantalamessa que me parece muy acertado. Ocurre lo contrario a una adopción humana. En la adopción humana, los padres van en busca de un hijo y lo adoptan. En la adopción divina es el hijo mayor, digamos así, el que nos asocia a él, nos mete en él, nos lava y nos mete en su corazón para que nosotros nos transformemos en hijos del Padre. Por eso somos hijos por el Hijo o hijos en el Hijo. Ahora bien, esto quiere decir que una vez que estamos en el Hijo, participamos de este amor de la Trinidad. Otra manera de explicarlo es que Jesús manda no a contemplar el misterio de la Trinidad, sino manda a los apóstoles a que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo es sumergirnos en este amor trinitario, sumergirnos en el amor de Dios. Cuando somos bautizados nos metemos, entramos en ese amor divino, entrando en el corazón de Jesús. Por eso San Pablo dice en Romanos 6 que en el bautismo somos injertados en Cristo. Injertados en Cristo, nosotros nos injertamos en el amor de la Trinidad. Nos sumergimos, entramos en ese amor trinitario. Y por eso la Trinidad es un amor infinito que se vuelve un amor pro nobis, un amor por nosotros. Y un amor que nosotros estamos llamados a experimentar de forma viva. Somos hijos del Padre. Somos uno en Cristo, nuestro Señor. Estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que hacer esta experiencia constante y permanentemente. No solo para quedarnos nosotros con ella, sino para vivir como la Trinidad. Nosotros estamos llamados a amar como cada una de las personas de la Trinidad, que no piensa en sí misma, sino que se centra en la otra persona. Ese es el amor cristiano. Eso es lo que Cristo vivió sobre la tierra, entregándose completamente al Padre y por nosotros. Así debemos vivir. Por eso la Trinidad no es un misterio abstracto, es un misterio profundamente concreto, porque Dios vive y es concreto y porque nos enseña a vivir como Él, amándonos los unos a los otros. Y un modo hermoso en el que este misterio entra en nosotros es el sacramento de la Eucaristía. Por eso Trinidad y Corpus Christi se celebran seguidos. Existe un libro muy bonito que les recomiendo leer, de Bernadotte, de la Eucaristía a la Trinidad. Y es verdad, nosotros de la Eucaristía
nos metemos aún más en el Hijo y el amor que fluye entre Padre, Hijo y Espíritu Santo comienza a fluir dentro de nosotros y nosotros estamos llamados a hacerlo fluir en la sociedad. Queridos amigos, gustemos el amor trinitario, participemos de él con inmensa alegría. Que Dios los bendiga.